Ella se llamaba Clara. Justo antes de ser mamá, se sentía tan divertida, tan completa. Salía con libertad. Su tiempo era absoluto y dormía sin importarle las horas o el reloj. Cuando se volvió madre, los desvelos no cesaron. El miedo se hizo presente. La culpa fue su compañera constante. Ya no había tiempo entre juguetes y canciones infantiles. Todo su mundo había cambiado. Los amigos se habían alejado. La casa se había vuelto un caos. Se habían acabado las comidas en tranquilidad. Ahora el llanto de su bebé se había vuelto su debilidad más grande. Y aunque el amor era absoluto, no pudo dejar de verse en el espejo y sentirse tan diferente, tan fuera de sí. Y lloró. Lloró tanto porque no veía a Clara. Veía una mujer diferente. Su cuerpo había cambiado tanto. Su rostro reflejaba el cansancio de noches en vela. Su tiempo ya no era suyo. Incluso su voz se sentía diferente, porque sin darse cuenta, se había olvidado por completo de ella. Se había perdido. Esa noche, en total oscuridad, decidió parar un instante y respiró profundo, tan profundo que al exhalar lo entendió todo. Clara no se había ido, estaba ahí, solo que se había transformado. Ahora estaba más completa y se abrazó. Se abrazó tan fuerte que soltó las culpas y reconoció a esa nueva mujer en que se había convertido. Poco a poco recuperó su figura, sus risas, volvió a salir, a cantar y a darse el tiempo que necesitaba para ella. Ahora entendía que no era egoísmo, era amor por ella y también por su bebé, que necesitaba una madre completa, que le enseñara que para amar se necesita empezar por uno mismo. Y así damos por iniciado el tema del día de hoy, que es: ya no soy la misma desde que soy mamá. ¿Y ahora quién soy? Primeramente quisiera empezar este video comentándote que no estás sola y que el proceso por el que estás atravesando es la historia de muchas mujeres que han logrado reconectar con ellas con más fuerza. Convertirse en mamá es una transformación sumamente profunda. A veces en el proceso de cuidar, amar y estar presentes para nuestros hijos, nos desconectamos por completo de nosotras mismas. Pero créeme cuando te digo que es totalmente posible volver a conectar contigo, reconocer la nueva mujer en la que te has convertido y crear un espacio donde te sientas verdaderamente sostenido. Hace no mucho tiempo yo me encontraba en ese mismo punto. Y tras una larga introspección pude darme cuenta de cuáles eran los puntos en los cuales yo podía mejorar y poder reconocer a la nueva mujer en la que me había convertido. Así que me encantaría compartirte estos puntos y ojalá que te sean de muchísima utilidad como me funcionaron en determinado momento a mí. Son cosas que a mí me hubiera gustado que alguien más me contara, pero realmente fue un laberinto en donde al final he logrado encontrar poco a poco la salida de la depresión que me dio justamente después de convertirme en madre. Y la primera es reconocer que ya no eres la misma. Es decir, eres una versión de ti pero completamente transformada. Cuando yo comprendí esto, pude ver que si yo seguía buscando a la misma Valeria de antes, seguiría dando vueltas en círculos, porque esa Valeria ya no estaba, se había transformado. Probablemente te suene muy trillado porque sí, en esencia es algo que regularmente escuchamos muy seguido y probablemente lo has escuchado muchísimo. Pero créeme cuando te digo que el convertirte en mamá te crea una responsabilidad tan grande que es como si tu conciencia se expandiera muchísimo. La vulnerabilidad es más evidente. Llegas a sentir un amor que jamás habías conocido y al mismo tiempo pude redescubrirme. Descubrir también nuevas pasiones, conocer una versión de mí total y completamente auténtica, porque en sí mi esencia no se había ido, únicamente se había expandido. Conecta con nuevas amistades. Durante el proceso de la maternidad, muchas amistades se alejan porque probablemente pues ya no están en la misma sintonía, ya no están en el mismo canal, las responsabilidades que has adquirido son totalmente diferentes, los tiempos son total y completamente distintos. Pero no te sientas triste, créeme cuando te digo que es el momento perfecto para conectar con amistades nuevas, para abrir tus horizontes y poder expandir ese círculo social.
Indudablemente yo te recomiendo muchísimo buscar personas o mujeres que estén en la misma sintonía que tú. En mi caso pude conocer un círculo de mujeres maravillosas con las cuales yo pude conectar y sostener todas mis emociones. Platicábamos, exponíamos puntos de vista, ellas me compartían sus historias y a través de sus historias yo también aprendía muchísimo. La verdad es que eran momentos increíbles en donde a veces podíamos pasar horas enteras o a veces pues menos tiempo, porque los momentos que teníamos pues eran quizá un poco más reducidos, pero eran momentos donde me ayudaban a sostener esa maternidad y esos momentos difíciles por los cuales yo estaba atravesando, siempre acompañados por una buena taza de café. Les mando un abrazo increíble desde aquí. Haz ejercicio. Sé que a veces los tiempos no dan mucho para salir a correr, ir al gimnasio, salir a caminar. Créeme que lo entiendo. Mis tiempos eran muy limitados, yo no tenía el tiempo para poder salir, desplazarme y demás. Fue por eso que opté por hacer ejercicio en casa. A veces tocaba hacerlo a las 10, 11 de la noche. Horarios a veces un poco medio complicados, pero al final del día el punto era no claudicar y seguirlo haciendo. Yo te recomiendo muchísimo que aunque sea en casa, intentes hacerlo y descargar todas esas emociones y cargas que puedas traer sobre tus hombros. De verdad, créeme cuando te digo que el ejercicio es una parte crucial en este proceso, porque justo te ayuda a volver a sentirte bien contigo misma. Ponte en primer lugar a ti y arréglate diariamente. La verdad es que a veces mis tiempos, como te lo comentaba, no daban. Era muy poco el tiempo que yo tenía o el margen que yo tenía para poder arreglarme. Pero a veces cuando no lo hacía, de verdad me sentía en una depresión total. Fue por eso que entendí que si empezaba justamente a lo mejor a crear rutinas más cortas, peinados más fáciles, maquillajes más sencillos, a los que bueno, antes estaba acostumbrada, pues eso me ayudaría muchísimo a poder volver a sentirme bien con esa parte que yo había descuidado tanto. A veces me tocaba hacerlo con la ayuda de mi esposo o bien cuando mi bebé dormía. El punto era que cuando yo me arreglaba, mi estado de ánimo indudablemente subía, porque el verse bien es sentirse bien. No te compares con nadie. Esta realmente fue una de las cosas que más fue como muy intrusiva para mí en mi cuando me convertí en mamá. Cuando yo llegué a casa y abrí mi celular y empecé como a ver todas esas historias de otras madres, de otras situaciones de otras personas que estaban pasando por procesos similares o que se habían convertido en mamá casi al mismo tiempo que yo. Realmente entré en una depresión bien fuerte, justamente porque me la pasaba comparándome con ellas. Yo veía que se veían súper bien arregladas, que de verdad yo no sé cómo le hacían, pero tenían cuerpos increíbles y yo decía, por Dios, ¿qué está pasando? O sea, es imposible, yo cómo me veo y ellas se ven tan frescas, tan juveniles, como si nada hubiera pasado. Tenían la ayuda de sus madres, incluso de niñeras, y de verdad eso me hacía entrar en crisis horrible, porque en ese momento yo no tenía ni a mi madre ni a mi abuela cerca, porque pues me encontraba en otro estado. Y eso pues la lejanía me afectaba muchísimo. Yo decía, es que cómo es posible que estas personas puedan y yo no pueda. Y entonces empecé a reprocharme muchísimo por no tener el dinero inclusive suficiente para poder sostener esa situación y poder pagar por más ayuda. Me empecé a exigir demasiado y empecé a sentir culpas horribles. Incluso yo decía, bueno, puedo meter a mi hija a la guardería porque bueno, yo también estaba trabajando y yo, bueno, tenía un negocio propio. Entonces, de cierta manera yo decía, no, es imposible que yo meta a mi hija a una guardería porque no se me hace justo para ella. Porque ella tiene que atravesar ese proceso si yo no fui lo suficientemente capaz para poder a lo mejor planear pues todo ese terreno. Yo la verdad es que ni siquiera me imaginaba cómo era la maternidad. Así que por consiguiente pues no tenía ni la más mínima idea de todo lo que yo iba a atravesar cuando me convirtiera en madre.
Entonces yo realmente te recomiendo que no te compares con nadie. La verdad es que cada quien tiene una maternidad muy diferente, cada quien vive la maternidad de diferente modo, y al final del día lo que vemos en redes sociales es meramente el caparazón, no es la realidad, y eso a veces puede dañarte mucho más de lo que puede ayudarte. Entonces, de verdad te lo digo con todo mi corazón, no te compares con nadie, cada quien vive su maternidad a sus tiempos, a su manera y pues a sus posibilidades. Acepta que necesitas ayuda. Yo de verdad me cargaba con todo, desde la casa, mi bebé, mis finanzas familiares, trataba de poner siempre más del 50% del ingreso familiar. Híjole, eran tantas cosas, mi negocio, mis proveedores, mis clientes, tener vida social, tratar de reconectar conmigo, ser buena esposa, tener la casa pues al 100% despampanante, las comidas. Híjole, eran tantas cosas que de verdad al final era como una olla express. Tarde o temprano iba a terminar pues explotando. Fue entonces que entendí que tenía que aprender a delegar responsabilidades con la persona con la que yo estaba, que en este caso era mi esposo, porque como te comentaba, pues yo no tenía personas que me pudieran ayudar, ni mi mamá, ni mi abuela. Entonces, de cierta manera, pues la única persona con la que yo compartí esa responsabilidad era con mi esposo. Así que cuando empecé a entender eso, empecé a delegar y a darle también la responsabilidad que él tenía, porque en cierta manera también yo se la había quitado. Así que aprende a delegar y a soltar un poco más. Recuerda que al final tú también eres una parte muy, pero muy importante. No puedes tener el control de todo. La verdad es que cuando eres mamá, tus tiempos meramente ya no son tuyos. Ahora tienes que combinarlos y compartirlos con esa parte tan importante que es tu bebé, darle tiempo a él, a la casa, a nuevas actividades, a tu trabajo, a miles de cosas. Al final es una lista de tareas a veces interminable. Y quiero decirte algo, no pasa nada si a veces un día no te da tiempo para hacer la casa, si a veces la casa se está cayendo, créeme que no va a pasar nada. Al final, a veces cosas simples te aminoran justamente esa carga. Deja de querer tener el control de todo, porque de verdad, si no, vas a terminar explotando tarde que temprano. Y justamente lo importante de todo esto es que tú hagas entenderte que también eres una parte súper crucial en toda esta situación. Por eso creo que de aquí depende mucho también la comunicación que tengas con las personas con las que tú compartas esta responsabilidad, ya sea esposo, abuelos, mamá, lo que sea. Sobre todo creo que con la parte de los esposos es muy importante hacerles ver el gran trabajo que es maternar y la gran responsabilidad que tienes en tus manos. No es ego, es amor. Sinceramente, cuando yo me empezaba a preocupar por ciertas situaciones que a mí me aquejaban, no poder volver a enfocarme en mí, yo empezaba a sentir una culpa enorme, porque yo decía, ¿cómo es posible que me esté preocupando por mí en lugar de estar en este momento o todo el tiempo con mi bebé? Y realmente es que las cosas no son así. También tienes que darte un tiempo para ti, para poder sentirte bien. Y la prueba está, o la prueba fehaciente en donde yo descubrí esto, es porque cuando yo dejaba ciertas situaciones inconclusas, todo el tiempo me sentía intranquila. Entonces el estar con mi bebé realmente yo no lo disfrutaba, porque todo el tiempo me la pasaba pensando una y sin fin cosas, menos lo que estaba haciendo en ese momento. Cuando empecé a darle tiempo a mis tiempos, prioridad a mis circunstancias, y empecé a liberar poco a poco las situaciones que yo traía cargando, fue cuando entendí que justamente el que yo me sintiera bien no era ego, era amor. Así que por favor abrázate y deja de pensar que todo lo que estás haciendo por ti está mal. Ese amor propio que tú hoy estás experimentando es el necesario para poder también compartirle a tu hija o a tu hijo lo importante que es sentirse bien con uno mismo para poder compartirlo con otros.
Descubre nuevas pasiones. Sin lugar a dudas, el escuchar música que me animara y me hiciera sentir como más reconectada conmigo fue el comienzo de justamente empezar a buscar nuevas pasiones que me ayudaran a salir de la sombra en la que me encontraba. La verdad es que también me hizo sacar el baúl de los sueños arrumbados tal cual, y créeme que la maternidad fue como las piezas faltantes de mi rompecabezas. Me ayudaron a poder volver a reorganizar mis ideas, mis pasiones y a volver a realizar las cosas que a veces ni siquiera me atrevía en aquel entonces, antes de ser mamá. No te exijas demasiado, ve paso a paso. La verdad es que, bueno, Roma no se construyó en un día. Este proceso es un proceso a veces lento, no siempre es tan rápido. Tienes que irlo abrazando y darle tiempo y paciencia. A veces por querer hacer todo rápido terminamos llenándonos de miles de cosas y al final terminamos explotando, y justamente es lo que queremos evitar. Entonces trata de abrazar tu proceso, de ir paso a paso e irte reconociendo poco a poco. De verdad es un proceso súper bonito en donde irás descubriendo cada día a esa mujer en la que te has transformado. Escribe. La verdad es que esta fue una de las técnicas que más me ayudó en el proceso de mi maternidad. Y justamente fue eso, ir escribiendo las cosas que a mí me pasaban o que yo atravesaba. Me ayudó muchísimo porque justamente lo hacía escribiendo como si yo fuese una amiga. Es decir, como si yo me estuviese contando algo y yo misma me estuviese respondiendo como si fuera una amiga. Y la verdad es que eso me ayudó mucho porque no sé si te ha pasado, pero a mí en lo particular, cuando una amiga me contaba sus problemas o una situación por la cual estaba atravesando, realmente era muy buena para dar consejos, pero cuando yo atravesaba por la misma situación me encontraba total y completamente perdida. Así que empecé a tratar de hacer esa técnica y me ayudó muchísimo a sentirme bien conmigo misma y a veces solamente a desahogarme, porque al final del día de eso se trata. No todo es perfecto. La maternidad, la vida en particular, nada es perfecto. Cuando tú te sientas mal o te sientas agobiada, escríbelo. Créeme que te ayudará muchísimo. Y bueno, quisiera decirte también que si sientes que ya no puedes más y de verdad estás atravesando por un proceso aún más difícil de depresión posparto y demás, busques ayuda psicológica, es decir, ayuda de profesionales que realmente puedan ayudarte a salir de esa situación que estás atravesando. De verdad, no lo eches en saco roto. A veces o muchas veces no siempre podemos con las circunstancias que estamos pasando. Es difícil, el proceso de maternar es sumamente complicado. Por eso es que si estás atravesando por esas situaciones, de verdad busca ayuda profesional. Tú y tu bebé necesitan y se merecen indudablemente a una mujer completa y una mujer que pueda estar feliz y contenta y disfrutar muchísimo este proceso que es el de ser mamá. Y bueno, quiero concluir este video diciéndote que realmente sí, soy otra. Mi cuerpo ha cambiado, mis circunstancias han cambiado, pero también he conocido un amor tan increíble y tan real, tan auténtico, que de verdad no tengo ni siquiera tantísimas palabras para describirlo. No soy menos, soy más fuerte, más sensible, más humana, más yo. Y bueno, no te voy a negar que a veces duele soltar a la de antes. Sin embargo, hoy te puedo decir que estoy abrazando a la mujer que nació cuando nació mi hija. De verdad, yo te invito muchísimo a abrazar a esa nueva mujer en la que te has convertido. Abrázala mucho, porque de verdad el trabajo que estás haciendo, el maternar, es algo sumamente admirable. Y créeme, lo estás haciendo muy, pero muy bien. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta el final de este video, esperando que este contenido te sea de gran utilidad. Por favor, si me puedes ayudar compartiéndolo con alguien que creas que le puede servir lo que hablamos, de verdad estaré muy, muy, muy agradecida. ¿Te gustó este video? Por favor, ayúdame dando like y suscribiéndote. De verdad, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y si quieres dejarme también algo en comentarios, claro que los estaré leyendo. Así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, te envío mucha luz y mucha fuerza. Bye.